Hola, bienvenidos a 2 o 3 reflexiones en voz alta. Soy Carlos Robles y en los siguientes minutos compartiré conceptos de liderazgo, crecimiento personal y desarrollo humano que han marcado mi carrera. Todo desde mi experiencia y reflexiones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de 2 de 3. Hoy voy a platicarles un poco de la ética y su rol o lo que tiene que ver con el liderazgo. La ética, entendida desde el conjunto de normas que rige la conducta en términos de lo que es o no correcto. Y la verdad es que es un tema espinoso que a veces damos por sentado, esperamos que todo el mundo sea íntegro y que todo el mundo lo entienda y lo tenga claro, pero no necesariamente es así. La integridad es un rasgo importante de los líderes efectivos y la ética y la confianza son parte de esa integridad. Es muy difícil que un empleado sea productivo o esté comprometido si no confía en sus jefes, si ve que no son éticos, que no son íntegros y no generan confianza. La ética, además, tiene que ser estimulada, promovida, modelada por los líderes, que deben ser honrados y estar dispuestos a reconocer también sus errores, porque al final somos humanos y también podemos equivocarnos. Y hay que tener en cuenta que a veces hay gente que tiene una inestabilidad emocional y que tiene un locus de control externo. ¿A qué me refiero con esto? Es que no aceptan su responsabilidad y siempre le echan la culpa a factores externos de sus acciones. Obviamente este tipo de personas con esta inestabilidad emocional y locus externo son más propensos a comportarse de manera no ética. La ética es un tema, yo diría, complicado porque tiene muchas aristas, tiene muchas perspectivas, dependen mucho del ángulo desde el que se mire, y lo que es, yo diría, casi mundialmente aceptado para unos, y el casi es importante, puede no ser lo correcto para otros dependiendo de la cultura, de la situación, de muchas otras cosas, de muchos otros factores. La ética, además de que es una parte fundamental del liderazgo y que debe ser promovida y modelada por los líderes, tiene que ver con el desarrollo moral de las personas. Este desarrollo moral es un segundo factor que afecta el comportamiento ético. Y el desarrollo moral básicamente se refiere a la diferenciación del bien y el mal y a saber escoger entre ellos. Nuestra capacidad para elegir lo correcto está relacionada con el nivel de desarrollo moral. Obviamente este nivel de desarrollo moral se puede dar debido a que nos motiva la conducta a nivel personal para satisfacer las necesidades propias y obtener recompensas. Es decir, por ejemplo, en el trabajo nos gusta seguir las reglas porque es una manera de no meternos en problemas. Son de alguna manera reglas y hay una autoridad y evitamos el castigo. También el desarrollo moral viene a través de expectativas de una conducta aceptable definida por otros. Aparte de cumplir con los deberes y las obligaciones, y este tipo de desarrollo moral, por ejemplo, se da mucho en la religión, ¿no? Hay una conducta aceptable que está delimitada y definida por, en este caso, por algún escrito, por algún personaje para esa religión en específico y demás. Y la tercera manera de desarrollar este desarrollo moral tiene que ver con el comportamiento motivado por principios universales del bien y el mal, independientemente de lo que espere el líder o el grupo, ¿no? Y este es un tema donde empezamos a tener ya mucha complicación para platicarlo y entenderlo, porque resulta que podríamos entrar dentro de este grupo en matar, por ejemplo, ¿no? Si hablamos con gente, sobre todo de este lado del mundo, pues yo diría la gran mayoría te va a decir que es éticamente incorrecto matar a alguien, independientemente de las expectativas del líder o del grupo, de la cultura en la que te desenvuelvas. Sin embargo, hay partes del planeta donde matar es correcto y está justificado dependiendo de ciertas situaciones, o por defender a tu religión, o por defender a tu país o a tus creencias. Entonces, aquí es donde entra este factor
de lo que parece universal no necesariamente lo es. Y lo que para unos o para nosotros puede ser muy obvio, no necesariamente es tan obvio y cierto para otros. Yo tengo un gran problema con este término de la universalidad de los principios, porque creo que, pues como el ejemplo que di, hay muchas cosas que no aplican para todo. Ahora, también es cierto que además del desarrollo moral y el liderazgo, hay un tercer factor que afecta el comportamiento ético, y esa es la situación. Yo te diría dentro de una organización que las situaciones altamente competitivas y sin supervisión incrementan enormemente la probabilidad de una conducta no ética. Es decir, cuando hay mucha competencia, cuando hay mucha tentación, cuando hay una cultura muy rígida, donde digamos que se espera muchísimo de los colaboradores y además no hay una supervisión o procesos correctos, candados como les llamamos, la probabilidad de una conducta no ética es muy alta. Obviamente, por eso instauramos o implementamos códigos de éticas o políticas formales respecto a ciertos puntos clave de los procesos que manejan las organizaciones, porque debemos establecer un marco de referencia que nos permita decir o diferenciar o hacer más fácil de entender lo que está bien de lo que está mal. Si existe esto, lo que queda es, obviamente, esperar que las personas elijamos actuar a través del bien. Pero todo empieza en decir qué está bien y qué está mal. Por eso es tan importante tener estos códigos de ética al interior de las organizaciones. Porque si no, no sabríamos, o cualquiera podría decirnos que no sabía que esto no era ético. Creo que mucha parte o gran parte de la ética se entiende desde la justificación del comportamiento no ético. Es decir, entendiendo por qué las personas tienen un comportamiento no ético o hacen algo que no es debido. Obviamente existe, por ejemplo, la justificación moral. Y esto es un poco regresando al ejemplo que daba de ciertas religiones. Los terroristas del 11 de septiembre del 2001 pues mataron a mucha gente inocente. También lo hacen los bombarderos suicidas en Israel o alguna vez en Japón en la Segunda Guerra Mundial, porque creen que la matanza o matar a alguien es para el bien y que además se van a ir al cielo por esas acciones. Aquí hay una justificación moral porque ellos en este proceso reinterpretan la conducta inmoral para muchos en términos de un propósito más elevado. Es decir, yo no me rijo por las leyes y por los códigos de los humanos, yo me rijo por el código que estableció un ser superior, un dios, ¿no? Básicamente una deidad. Entonces, esa es la justificación de este comportamiento. Y bueno, para las personas pudiera ser válido, para las personas que se rigen con este comportamiento, pero en términos generales, pues es algo que no se acepta. Sin embargo, existe esta justificación moral de los comportamientos no éticos. También otra manera de justificar el comportamiento no ético tiene que ver o es llamada el desplazamiento de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues es el proceso de culpar a otros por la conducta de uno, ¿no? Pues yo solo seguía órdenes, mi jefe me dijo que inflara las cifras, yo solo ejecuté lo que me pidieron. Pues aquí aplica ese dicho muy mexicano que dice que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? O sea, y no se vale decir, pues es que a mí me dijeron que lo tenía que hacer o que lo hiciera. Porque al final todos tenemos la capacidad de elegir. Sí es cierto que hay costo de esas elecciones, ¿no? O sea, a lo mejor si te niegas en algún momento a disfrazar cifras, a no reportar algún faltante de dinero en el trabajo, pues lo que sigue es que te van a quitar el trabajo, ¿no? Eso es cierto, es un precio. Pero, ¿qué va primero? ¿Eso o la ética? Y yo sé que aquí podría entrar en un terreno de muchísimas discusiones y muchísimos argumentos, que no es el punto, pero lo que importa en este caso es que no debemos escudarnos en echarle la culpa a otros. Tenemos que ser responsables de nuestras acciones y de todo lo que hacemos. Otra justificación del comportamiento no ético tiene que ver con la dilución de la responsabilidad. Es decir, es el proceso en que el grupo se comporta de manera no ética y de ninguno de sus miembros asume la responsabilidad. Aquí aplica, tiró la piedra y escondió la mano, ¿no? Y esto pasa cuando
pues hay un grupo grande de personas en algún proceso, se comete una falta ética y el que sabe quién lo hizo no quiere decirlo, obviamente el que lo hizo no lo reporta, porque sabemos que hay esta posibilidad de diluir la responsabilidad y de escondernos en ese volumen, en esa masa de gente o de personas. Y bueno, esto es un comportamiento no ético. Creo que al final hay que comportarnos como si todo el tiempo nos estuvieran viendo, ¿no? Porque aplica un poco esta parte de, pues al cabo que no me ven, ¿no? En este momento, pues no es lo correcto. Después viene la comparación ventajosa. Es el proceso de compararse con otros que son peores. Y alguien puede pensar que esto es muy infantil, ¿no? Pero a mí sí me ha pasado de colaboradores que cometen o que incumplen algún punto del código de ética y que cuando los cuestionas te dicen, pues sí, pero pues es que el otro robaba más que yo, ¿no? Y pues no es una justificación válida al final del día, ¿no? A esta persona la encontraste, quizá a la otra no, pero no se vale escudarse en que alguien hizo más mal o que hizo peor las cosas. El siguiente es la desatención e indiferencia de las consecuencias, ¿no? Este es un proceso donde se minimiza el daño causado por un comportamiento no ético. Es decir, pues sí robé, pero es poquito y la organización ni lo va a resentir, ni se van a enterar, son unos centavos para ellos. Otra vez, es solo una justificación porque al final hubo un robo y no se vale estarnos escudando en eso. Ahora, aquí yo digo, no se vale escudarnos en eso cuando somos los que ejecutamos o los que cometemos el error. Pero también es muy útil, y la razón de este podcast el día de hoy tiene que ver con entender el tipo de justificaciones que mucha gente tiene ante comportamientos no éticos. Y como líder debemos estar listos para todos estos, porque como te digo, por ejemplo, de minimizar el daño causado, pareciera o echarle la culpa a otro o decir que hay otros que son peores, a veces parece infantil y a lo mejor ahora que lo escuchas dices, ay, no puede ser que eso exista en gente adulta, en las organizaciones. Claro que existe. Claro que cuando la gente o una persona se siente acorralada y que ya le cachamos ese comportamiento no ético, recurre a N cantidad de justificaciones a veces sin sentido, ¿no? Y estas que menciono son las más comunes y de alguna manera son para estar listos por aquello de que pues tenemos que dar una retroalimentación y debemos tomar decisiones rígidas y congruentes con los códigos de ética de las organizaciones en las que somos líderes. Otro comportamiento no ético es la atribución de culpa. Es el proceso de pretender que el comportamiento no ético fue causado por la conducta de otra persona, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que me equivoqué, pero es que la otra persona me presionaba, ¿no? Es que la otra persona, pues, ejercía cierta presión sobre mí para que yo, cambiara el contrato, ¿no? Otra vez, ¿quién lo hizo, no? Lo hiciste tú eres responsable. No se vale decir que fue por una presión externa. Y bueno, estas son, creo, las justificaciones más comunes del comportamiento no ético. Creo verdaderamente que la integridad es un valor casi universal, pero sí es un valor además que debe ser altamente apreciado por un empleador, por un líder, por cualquier organización. Cuando tienes colaboradores éticos, la verdad es que estás del otro lado, te quitas un montón de broncas de control. Muchos de los controles que existen en las organizaciones se dan una vez que hay un aprendizaje de un comportamiento no ético, ¿no? No había un código de ética, alguien roba y lo que sigue es poner candados para que no vuelva a suceder, incluirlo en el código de ética, pero esos candados en los procesos normalmente nos llevan a mucha burocracia. Hacen que los procesos se engorden, ¿no? Yo tengo una anécdota de una vez que trabajaba en una gran empresa, bastante grande, donde había que firmar la autorización como director primero, para que la gente pudiera tener permiso para sacar copias y segundo, prácticamente para comprar papel y ponerlo en la copiadora. Y tú decías, en la impresora. Y yo decía, bueno, cuando llegué a esa empresa, yo decía, bueno, ¿y por qué yo como director tendría que firmar que alguien pueda imprimir, ¿no? Bueno, cuando indagas un poco en la historia del proceso, te das cuenta que
había gente que de repente llegaba a imprimir su tesis ahí, o libros, o propaganda para algún evento personal, y pues los gastos de papel y de tinta y el uso de la impresora se incrementaban enormemente. ¿Qué pasó? Le metieron un código a la impresora y entonces imprimir era un verdadero calvario, porque te tenían que autorizar, porque no siempre había papel y tenías que pedir permiso para conseguir el papel, porque el código tenía un costo incluso para la organización. Al final la empresa, la terceduría que ponía los códigos en las impresoras, pues te cobraba un fee por cada vez que tenía que poner un código y asignárselo a una persona. Lo que es peor, había gente que rentaba los códigos, ¿no? O sea, ya tenía el código, ya podía imprimir con su código en la impresora, y lo que seguía es que había gente que te lo prestaba pero te cobraba. Es decir, un montón de procesos innecesarios a raíz de un comportamiento no ético. ¿Qué hay que hacer? Poner un marco de referencia, decir, aquí solamente se imprimen cosas del trabajo. Obviamente hay consecuencias para quien no lo haga, y no es una amenaza, solamente es una clarificación de lo que es permitido, de lo que es ético, de lo que se vale y lo que no se vale. Pero pues obviamente, como ese ejemplo, que es hasta cierto punto incluso chistoso, pues hay muchos procesos que se engordan porque requieren una cadena de aprobaciones impresionante. En tiempos de crisis vemos también que muchas organizaciones bajan los niveles de autorización de directivos a niveles pues a veces muy complicados. Es decir, no sé, he trabajado en organizaciones o he dado consultoría en organizaciones en las que los gerentes no pueden autorizar gastos arriba de 8,000 pesos. Y entonces viene esta plática y tienes que generar una junta de revisión para todos aquellos gastos mayores, y el director entonces decide si aprueba, que también tiene un poder limitado, y si no, tiene que escalarlo al siguiente nivel. Esos procesos no dejan nada bueno. No dejan nada bueno porque, insisto, hacen todo menos adelgazar y hacer más fácil y práctica pues toda la ejecución de procesos que puede haber al interior de una organización. Entonces vale más la pena tener un marco de referencia como un código de ética, y a partir de eso dejarlo claro, comunicarlo. Por eso es tan importante comunicarlo, y pues obviamente ejecutar sanciones, que es lo último que uno quiere, pero sí ser muy estricto con estas partes. Yo diría que una de las partes donde yo como líder soy más rígido tiene que ver con la ética. Yo no tengo margen para la ética. Yo creo que o seas ético o no lo eres. Y cuando digamos que tengo el conocimiento de una falla ética, no existe el perdón. Yo sí llego hasta las últimas consecuencias, porque creo que como líderes de grandes organizaciones se espera eso de nosotros, que seamos capaces de hacer cumplir las leyes y sobre todo las políticas, pero también de hacer y de sembrar una semilla de integridad en la gente, en nuestros colaboradores, poniendo el ejemplo. Por último, me gustaría darte un par de reglas de oro para el comportamiento ético. Son muy simples y hasta, digamos, populares. La primera es: haz a los otros lo que quieras para ti. La segunda es: no hagas a los demás lo que no quisieras que ellos te hicieran a ti. Y dirige a otros como líder en la forma que te gustaría ser dirigido, con integridad, con disciplina y bondad. Hay una prueba muy sencilla para el comportamiento ético, que es conocida como la prueba cuádruple. Y es que cuando tienes una duda si lo que estás a punto de hacer es correcto o no, desde el punto de vista de la ética, te hagas las siguientes 4 preguntas. Primera pregunta: ¿es verdad? Segunda: ¿es justo para todos los interesados? Tercera: ¿fomentará la buena voluntad y mejorará la amistad? Y cuarta: ¿beneficia a todos los involucrados? Es básico. No me hago daño a mí, ni le hago daño a los otros, ni a la organización. Si se cumple eso, tienes una alta garantía de que estás haciendo algo éticamente correcto. La ética muchas veces es invisible, la damos por sentada, nos cuesta trabajo verla
de una manera tangible. Pero es súper importante, porque no dejaré de insistir que la integridad es un rasgo muy importante de los líderes efectivos. Ojo, líderes efectivos. La ética y la confianza son parte de la integridad. Y si no podemos ser íntegros, no podemos pedir a las personas que sean íntegras. Debemos modelar la ética. Debemos ser el modelo del comportamiento ético que se espera al interior de las organizaciones. Nada más y nada menos. Yo soy Carlos Robles, esto es 2 de 3 y nos vemos en el próximo episodio.